Saludos amigos de su programa Así Vamos. En el día de hoy tenemos una importante entrevista con la diputada del PRD por San Pedro de Macorís, la señora Fiordalisa Peguero, mejor conocida como Hillary. Con ella vamos a hablar del proyecto de ley Tasa Cero que se conoció en la Cámara de Diputados en esta semana y las diferentes polémicas que se generaron con ese proyecto, también sobre la provincia de San Pedro de Macorís y otras iniciativas congresionales desde la óptica de la Cámara de Diputados. En esta entrega, con esta entrevista de Hillary Fiordalisa Peguero, diputada del PRD por la provincia de San Pedro de Macorís. Acompáñenos en este su programa Así Vamos. Bienvenido. Nosotros cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. He reflexionado por 2 o 3 años sobre emprender un camino en la política de manera propia. Lo que nunca he dudado es hacia dónde dar ese paso. Como han podido ver, ese paso tan importante lo he dado en el día de hoy. Vengo con energía renovada, cargado de fe y esperanza en el porvenir del país y del PRD. Gracias, ingeniero, buena valorado por su confianza y fe en nuestras capacidades. Trabajaré con de nuevo corazón, siempre respetando los lineamientos y preceptos legales de este partido. Para concluir estas breves palabras, me referiré a una de las expresiones con las que más me identifico del líder histórico de esta gloriosa institución política, el doctor José Francisco Peña Gómez. Soy soldado de vanguardia, de la retaguardia nunca será regular. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quedan ustedes por Saludos. En esta entrevista de hoy, para mí es un placer tenerte aquí, Hillary, que así como te conocen, sí, diputada del Partido Revolucionario Dominicano por la provincia de San Pedro de Macorís. Hillary Peguero. Exacto. Fiordalisa Peguero, pero todo el mundo me conoce como Hillary. Nadie te conoce por Fiordalisa. Nadie me conoce por Fiordalisa. Pero bien, para nosotros es un honor, es un placer tenerte aquí, compartir contigo. Tú eres la vocera del bloque de diputados del PRD y tenemos una papá caliente ahora, que fue en esta semana conociendo el tema de la tasa cero. Y vamos a entrar por ahí dándote los saludos y agradeciéndote esta oportunidad de que tú estés aquí. Y para nosotros un placer, Hillary, aquí contigo. Saludándote y después nos explica qué fue lo que pasó en la Cámara de Diputados con ese proyecto de ley de tasa cero para unos 67 productos de la canasta familiar, agropecuario, agroindustrial. Gracias, Saludos Héctor, por permitirme llegar al pueblo dominicano a través de tu programa. De verdad que complacida de estar compartiendo algunos temas contigo. La verdad que de antes de ayer para acá hemos estado bien activos en la Cámara de Diputados con un tema que es de sumo interés para todos los dominicanos, que es esta ley de arancel de tasa cero. A ver cómo tú nos explicas. Los primeros días que se estuvo conociendo, la oposición evitó que eso se conociera. Luego ya en otra sesión se aprobó por mayoría simple. Hay una serie de cuestionamientos. Explícanos el proceso. Mira, ¿cómo fue todo? Es bueno destacar y que el pueblo sepa
que en la Cámara de Diputados hay 3 formas de votar. Correcto. Que es votando que sí, que es verde, votando que no, que es rojo, y votando gris, que es solo poniendo presente y quedándote sin votar verde ni rojo. Lo que le llamo una abstención. Una abstención. Cuando de verdad hay un proyecto que es tan importante para el pueblo dominicano y la Cámara de Diputados, la oposición, quiere proteger no solo la oposición, sino todo el legislador que entiende que está en esa curul porque tiene un compromiso con el país y con su provincia, uno lo que busca la manera de abstenerse para que de una u otra forma el proyecto no pase. Este proyecto es una ley orgánica, es bueno destacar, donde la Constitución en el artículo 112 nos dice que una ley orgánica debe de aprobarse con la 2/3 parte. Ayer pudimos impedir ese maltrato a los productores y a los padres de familia de nuestro país, dejando el proyecto sobre la mesa, absteniéndonos de votar. Pero ya hoy no se cumplió, aunque pedimos que el presidente aclarara la metodología, cómo íbamos a votar, porque la pizarra decía que con votación simple, pero la ley, la Constitución nos decía, y el mismo informe, que eso es algo que debe de quedar claro. El informe de la Comisión Especial. El informe de la Comisión Especial dice que es un proyecto, una ley orgánica. Es decir, estaba dicho. O sea, no se llegó a debatir esa parte. No se llegó a debatir porque cuando hoy fue que nos dimos cuenta que quisimos pedirle al presidente que aclarara que aunque el Pleno es soberano y ya había aprobado el informe, que se conociera ese informe y no se debatió la forma, que de todas maneras el hemiciclo era el que tenía que debatir si se quedaba con esa aprobación de ese informe así o se corregía porque fue un error. Es decir, no podemos violar la Constitución, es decir, estamos aprobando una ley que al final de la jornada es inconstitucional. ¿Y a qué? O sea, que el presidente de la Cámara de Diputados no quiso debatir esa parte. No quiso debatir y nosotros... No dio turno para No dio eso. turno, aunque se le pidió, todas las bancadas pidieron que vamos a esclarecer cuál es el mecanismo. Nosotros de verdad nos retiramos, y es bueno, Héctor, aclarar algo. Nosotros no nos retiramos del hemiciclo porque se aprobó en primera lectura. Claro. Nosotros nos retiramos del hemiciclo porque se vulneraron nuestros derechos, porque hubo un mal proceso, porque algo que había que aprobarse con mayoría, con la 2/3 parte se aprobó con mayoría simple, porque no se nos respetó. Por eso fue que nosotros nos retiramos. Y entonces, ¿eso vuelve a conocerse cuándo? Porque fue primera lectura. Sí, es primera lectura. Sí. Yo espero que realmente nosotros esperamos que ya el martes el presidente Pacheco, un hombre que siempre está dispuesto a sentarse a dialogar y aclarar, un hombre que tiene las mejores intenciones de que en su presidencia las cosas se manejen con transparencia y en el margen de la ley, que en lo que he podido ver con él le gusta mucho, es apegado a la ley. Yo espero que esta vez no sea la excepción. Entonces, cuando eso se presente el martes, ¿se puede traer el tema a colación otra vez? Entiendo que sí, el martes, al conocerse en segunda lectura, entiendo que el presidente le dará los turnos a los diputados para que puedan hacer su pedimento. Entiendo que no va a haber una mayoría aplastante que va a decir que se delibere de debate. Nosotros esperamos que, por respeto a nuestra Carta Magna, no se le mande una línea a alguien que se pare y pida liberación de debate. Yo espero que dejen que la democracia que impere en nuestro país se vea a flor de piel el martes en el hemiciclo. O sea, que puedan debatir el tema de si se necesita una mayoría simple o una mayoría calificada. Exacto. Y por eso yo creo que en democracia eso es algo que simplemente es parte del debate. Y no estamos en ganar o perder, nosotros estamos dispuestos a asumir la decisión que... Sí, porque esa es la democracia. Esa es la democracia, que esté en el hemiciclo, que se dé en el hemiciclo la decisión. Si perdemos nosotros, perdió el pueblo,
porque nosotros estamos defendiendo los intereses del pueblo dominicano, de los productores, que son al final de la jornada los que alivianan la carga, los que dan empleomanía, los que retienen nuestros hombres y mujeres en el campo para que puedan producir lo que nosotros aquí en la ciudad lo que hacemos es consumir. Pero hay una cosa con relación a ese tema, Hilary, y es que un comunicado de más de 200 organizaciones del sector agropecuario e industrial le pide al presidente Luis Abinader que retire de la Cámara de Diputados el proyecto para dialogar. Entonces uno se pregunta, esa comisión especial que conoció de ese tema, de ese proyecto de ley y que rinde el informe, ¿qué hizo con esos sectores productivos? Mira, ¿Quiénes fueron los que participaron, si lo oyeron? ¿Qué pasó ahí? Escucharon como a 7 organizaciones, pero el problema no estuvo ahí. En mi intervención en el día de ayer, una de mis quejas fue esa, que para qué escuchamos a diferentes sectores si al final de la jornada le hicimos caso omiso, es decir, no valoramos su preocupación expuesta en esa comisión especial, no tomamos en cuenta ninguna de sus sugerencias que fueron muy buenas, para que no exista la necesidad de poner tasa cero y de romper esa línea que nos divide con los países con los que no tenemos tratado de libre comercio. Claro. Yo entiendo, Héctor, que fue una burla y una pérdida de tiempo para el sector productor, para los sectores productores de nuestro país, pero no solo eso, no solo eso, Héctor, lo más grave es que violaron la institucionalidad en ese estudio, en esa comisión especial, puesto que no se escuchó al Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo. Ok, qué clave. Que es clave, pero mucho menos se escuchó el Ministerio de Agricultura, que es el ministerio que regula, que es el ministerio que tiene que ver con todos esos sectores. Se escuchó aduana y se escuchó Hacienda. Hacienda lo que tiene que ver con dinero. Sí. Es decir, ¿por qué no escuchar 2 ministerios que son clave, especialmente Agricultura? Increíble. El rector de los productores y de las industrias, ¿por qué no escucharlos a ellos? ¿Y cuántas reuniones fue que hizo esa comisión? Realmente yo entiendo que fue un proyecto que se zancochó por lo... Tan delicado por 3 reuniones, no más de 3 reuniones, por la urgencia que tenía el Poder Ejecutivo de que se conociera este proyecto. Y donde yo entiendo que es un proyecto que no busca beneficiar el sector más vulnerable de nuestro país. Este es un proyecto que se quiso trabajar a vapor para legalizar ya una operación que estamos dando en nuestro país por compromisos que tenemos con 2 o 3 sectores poderosos. Tú sabes que cualquiera que te está oyendo a ti, así como te estoy oyendo yo, le despierta sospecha la forma rápida y la forma como se trató el proyecto al conocerlo. De una vez que tuve un proyecto de ley de esa envergadura tan delicado, que se hace de esa manera que, como tú dices, al productor se le oye pero no se le escucha. No sé, es que... y tan pocas reuniones, de manera tan rápida, y la forma como entonces se vota, le despierta sospecha a cualquiera. ¿Qué piensan ustedes que hay detrás de eso? Nosotros, lo que ya te dije, legalizar algo que se está haciendo ilegal, con algunos sectores, con un grupito siempre... O sea, aplastando la fuerza pobre de nuestro país y beneficiando a los pudientes de nuestro país, legalizando algo que se está haciendo ilegal. Ok, ustedes lo que están diciendo es que se le está dando la formalidad legal a una práctica que se está llevando a cabo. De manera ilegal, exacto, una práctica que ya se está llegando a cabo. Eso estaba pasando. Por ejemplo, aquí se está trayendo pollo. De Brasil. De Brasil, la tasa cero. Imagínate tú. Entonces yo me pregunto, Héctor, ¿por qué no abrir un diálogo con esos productores como lo hizo el Ejecutivo con el sector arrocero? Claro. Porque yo creo que aquí cierto, peleamos igualdad de condiciones. Por cierto, el arroz no está entre los productos. No, ¿por qué? Porque hubo un acuerdo de que tienen que mantener un precio. Entonces, si se le apoyó, si se le dio apoyo,
Si el Poder Ejecutivo apoyó el sector arrocero, ¿por qué no apoyar a los demás sectores? Porque eso es discriminación y aquí estamos hablando mucho de la discriminación. Sí, porque aquí hay autosuficiencia en la producción de pollo, sin embargo el pollo está. Exacto, entonces nosotros abastecemos a Haití de pollo. Entonces, si nosotros abastecemos, nosotros pagamos a Venezuela con habichuela. Habichuela negra. Exacto, entonces nosotros somos productores autosuficientes, como el mismo señor Cruz lo dijo en un programa, y Limber Cruz, secretario de Agricultura, exacto, y como mismo lo dijo el presidente en el 27 de febrero en la Asamblea, que nosotros éramos un país autosuficiente. Entonces, como que hay una contradicción. Alguien está hablando mentira. ¿Quién es que está hablando mentira? Es decir, tenemos que estar claros de lo que hacemos. Ahora, yo te pregunto, a ti como legislador en ese ambiente, y esos diputados que son de provincias productoras agropecuarias, ¿cómo tendrán la cara para ir delante de esos ciudadanos productores? Mira, es muy triste. ¿Cuál es el ambiente? Porque a veces esos diputados votan por una línea con el dolor de eso que yo te estoy diciendo. Que entiendo que fue lo que pasó. ¿Tú crees? Sí, yo entiendo que es posible que muchos legisladores votaron con el dolor de que están maltratando, lacerando a su provincia, porque eso fue lo que pasó. Esos diputados que votaron, que son del campo. Eso es lo difícil. Ellos están claros que maltrataron su provincia, maltrataron a su gente. Y yo creo que eso no es lo que quiere un legislador, que tiene una curul gracias a su pueblo. Pero yo te voy a decir una cosa. La gente tiene que tener carácter, porque una de las funciones de un legislador es representar a su pueblo. Entonces, yo te imagino un legislador de Moca y de Santiago. ¿Cómo vota por una cosa como esa? Es decir, tiene que cuestionarse. Es muy triste. Eso está penoso. Es muy triste, de verdad. Yo todavía tengo esperanza, Héctor. Todavía hay una luz. Bueno, yo le aconsejaría a los legisladores que son de provincias como esa, que dependen de la producción agropecuaria, que piensen en su pueblo. Que piensen en ellos y en su pueblo. Claro que porque mañana ellos salen de ahí y después les pueden pasar factura. Entonces no podemos seguir buscando desempleo si nosotros como legisladores no podemos llevarle soluciones económicas a nuestros votantes. Entonces, no le dé, pero no le quite. Con el permiso tuyo vamos a hacer una pausa ahí y seguimos con otros temas. Pausa. He reflexionado por 2 o 3 años sobre emprender un camino en la política de manera propia. Lo que nunca he dudado es hacia dónde dar ese paso. Como han podido ver, ese paso tan importante lo he dado en el día de hoy. Vengo con energía renovada, cargado de fe y esperanza en el porvenir del país y del PRD. Gracias, ingeniero, por su confianza y fe en nuestras capacidades. Trabajaré con de nuevo corazón, siempre respetando los lineamientos y preceptos legales de este partido. Para concluir estas breves palabras, me referiré a una de las expresiones con las que más me identifico del líder histórico de esta gloriosa institución política, el doctor José Francisco Peña Gómez. Soy soldado de vanguardia, de la retaguardia nunca será regular. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quedan ustedes por lo menos. Nosotros cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Bueno, Hilary, cerrando el tema del proyecto Ley Tasa Cero,
Entonces, los diputados del PRM aprobaron ese proyecto teniendo a los productores en contra y teniendo a la mayoría de los partidos de oposición en contra. Mira, vamos a decir, Héctor, que lamentablemente mis colegas votaron por obligación. Es lo que yo puedo entender, que mis colegas... No con el corazón. No votaron con el corazón, de verdad. Ni con la conciencia. No, yo creo que ahí tuvieron que echar a un lado su criterio. ¿Y qué tú esperas entonces que hagan el martes en su caso? En el martes yo espero que el martes vengan con una reflexión, que el mismo pueblo, cuando se vayan a su pueblo, sabes que se van a su pueblo los fines de semana, que este fin de semana piensen cuando vayan a visitar a sus votantes, puedan verlo a la cara y decirle que ellos están trabajando en el Congreso para una mejor vida, para una mejor calidad de vida en sus provincias. Bueno, tú le estás diciendo algo importante. El fin de semana le puede servir de reflexión. Claro que sí, yo espero que sí. De reflexión con sus mismos productores de cada provincia. Yo espero que sí. Porque en el caso, por ejemplo, de los productores de pollo, 25 provincias. Y Héctor, también es bueno que esos productores, todos los productores saben dónde viven. Ay, tú le estás diciendo que vayan cada a legislador, sí, porque... Que lo visiten. Claro, los productores visiten a sus legisladores que de una manera u otra ustedes apoyaron para que ellos estén ahí. Pues hay que tener cuidado, entonces, porque yo oí unos productores diciendo que iban a traer los tractores para el Congreso para dejárselo ahí a los legisladores. Es mejor que vaya, que se sienten en un diálogo con los legisladores, porque nosotros hay que estar claros. Nosotros somos el primer poder del Estado, claro, Héctor, y si nosotros tenemos en nuestras manos cómo defender a nuestro país, pues vamos a hacerlo. Legisladores, los productores, que no esperen venir al Congreso, que vayan a la casa de los legisladores y se beban un cafecito con ellos. Claro que sí, siéntense, vámonos al diálogo con ellos, porque si Mahoma no va a la montaña tiene que ir a Mahoma. Tú le estás diciendo a los productores que vayan donde su diputado y se beban un cafecito con ellos. Y se sienten al diálogo y le expliquen y le digan cuántos padres de familia van a ir a la calle. El comunicado de los productores habla de más de 500,000 de empleos. Imagínate tú que impactará una medida como esa. Yo creo es delicado el tema. Hilary, vamos con otros temas de la Cámara de Diputados. ¿Cuál es otro tema en agenda tú crees que es importante en la agenda ahora para esta legislación? Hay varios temas. Como el código famoso, ¿en qué vamos a quedar con eso? Que vamos a darle al país un código que el país se merece. Se va a trabajar. Contigo van varios diputados que vienen aquí y nos dicen, lo vamos a aprobar. Se va a aprobar. Yo entiendo que el código que ahora se reintrodujo fue el código que aprobó la Cámara de Diputados. Okay. Y entiendo que por 2 artículos nosotros no podemos seguir deteniendo algo que el país está esperando, pero también tenemos la ley de extinción del dominio. ¿Y cómo va eso? ¿Cómo va esa está muy avanzado. Primero lo del código se va a aprobar, ¿tú crees? Sí. ¿En qué tiempo más o menos? Mira, yo entiendo que si no se aprueba en esta legislatura, se aprueba en la otra, pero no pasa de ahí. Pero no puede ser tanta para otros. Bueno, vamos a trabajar para que sea ahora, pero es que tú sabes que hay muchos proyectos importantes. Porque ahí vi que había un conflicto con Tavera. ¿En qué quedó eso? Mira, Tavera lo que quiere hacer con el Código Penal ruido, es ocasionar ruido y nada más. Porque Tavera tiene... Pero no es tratando de impedir que se apruebe. Tratando de impedir, porque hay yo entiendo que Tavera tiene algo personal con la Cámara de Diputados y yo creo que Tavera debe de volver a aspirar a diputado, porque yo creo que él extraña esa curul, porque no nos saca el guante de la cara. Y no le veo sentido la posición de Tavera, porque todos en el Congreso andamos buscando el bienestar para nuestro país, y lo de Tavera no es con la oposición, no, es con todos los diputados. Y si él extraña tanto esa curul, pues que vuelva. Mira la cosa, entonces seguimos, el código tú entiendes que se va a aprobar. Claro que sí. Lo que hay hasta ahora, ¿verdad? Claro que sí. Y entonces seguimos con el de la ley de extinción de extinción de dominio. Es un proyecto que estaba paralizado, de hecho, por el mismo Tavera. También. Sí, porque nosotros tenemos conflictos, pero al final de la jornada somos los que más trabajamos. Los diputados siempre están en las comisiones y de verdad ya tanto el Senado como la Cámara de Diputados ha decidido abrazar ese proyecto
y se le está dando forma. Yo entiendo que la ley de extinción de dominio es una ley importante, pero nosotros no podemos trabajar con una ley que sea inconstitucional. Yo creo que los intuertos que tiene esa ley que impide la aprobación se deben de mejorar, y entiendo que los miembros de la comisión están en la mejor disposición de mejorar esa ley. Porque es triste, Héctor, en esa ley que alguien quiera mi empresa o que alguien quiera mi casa, pero la quiera a vaca muerta, o mi casa que yo no la vendo porque con bastante sacrificio la obtuve, pero alguien quiere mi casa porque tiene mucho terreno, por lo que sea. Sí. Y me hace un muñeco. Entonces, se supone que hasta que yo no sea juzgada hay una presunción de inocencia. Eso lo establece la Constitución. Eso lo establece la Constitución. Entonces, esa ley, automáticamente tú estás en investigación, te van a quitar tus bienes. No, eso es imposible. ¿Y si te declaran inocente? Y si después soy inocente y el Ministerio Público, que no debe de ser el Ministerio Público que administre mis bienes o los bienes de quien estén en ese proceso, sí, vende. Y después que venda mi casa que cuesta 5 millones de pesos, la vendió en 1 millón. ¿Qué va a pasar después de 20 años con la plusvalía? Esos son uno de los intuertos que tiene el proyecto. Sí, y yo creo que esa parte se debe de mejorar, porque estoy de acuerdo, quítenmelo, pero cuando yo sea culpable. Pero eso existe actualmente, exactamente, ¿verdad? Es decir... Eso igual hasta que en materia de la ley electoral. Y otra cosa, la retroactividad. Exacto, ese es el otro tema. Eso es otro tema. Son temas que si son inconstitucionales... pero la comisión está en esa disposición de buscar una ley que esté apegada a la Constitución. Claro que sí, yo entiendo que ese debe de ser la intención, el ánimo de todos los legisladores. Tú sabes que esa ley, una mayoría de la población la quiere, pero hay que tener cuidado porque es muy delicada. Sí, y yo creo que hay que oír a los sectores. Ahí no se ha planteado hacer todavía no se ha escuchado a los sectores, pero entiendo que sí se van a escuchar. Ahí debe hacer esa vista pública. Algunos sectores, porque también otra cosa, esa ley no estamos dejando afuera al sector empresarial, porque estamos dejando afuera lo de evasión de impuestos. Ahí sí es delicado. Entonces, como dicen por el este, o toro o vaca. Ese es un temita que yo he visto que ha causado ruido cuando se dice, no vamos a incluir ahí la evasión fiscal. Exacto, la evasión fiscal. Entonces, hay que legislar, pero legislar. Porque ese dinero ilícito también. Claro, es un dinero ilícito, hay que legislar con mucho cuidado. Y más que el Congreso de nosotros es muy cuestionado. Pero entiendo que hay legisladores muy apegados a lo que es la Constitución. Y creo que se está avanzando. Bueno. Y para el 24 vamos a avanzar más, porque va a haber más democracia, según lo que podemos ver. Sí. Mira, ¿y qué otro proyecto, dime, tienen ahí? Mira, es bueno hablar, como presidenta de la Comisión de Trabajo, es bueno hablar... Tú eres del tema de la resolución del Ministerio de Trabajo. Ajá. Por ahí viene una reforma al Código Laboral, algo que se ha cuestionado mucho y que de verdad tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo y estoy... en la mayor disposición de abrazar esa causa, que son las domésticas. Okay. Un tema que ha sido muy debatido y mi opinión, y es la primera vez que lo doy en público, mi opinión es que ellas también tienen derecho como nosotros, porque yo te lo digo por mí, si no hubiese sido por las domésticas, quizás yo no estuviese donde estoy, porque me han ayudado a desarrollarme en el ámbito profesional, en el ámbito empresarial, porque mientras yo estoy en la calle, ellas están cuidando a mis hijos, ellas están en la clínica con mis hijos, ellos le llevan la comida a mis hijos a la escuela, ellos están pendientes que si hacen la tarea o no la hacen, a la hora que tienen que llegar de algún deporte que practican. Es decir, ellas forman
parte muy clave para el desarrollo de cualquier ser humano en el ámbito profesional y empresarial. Entonces yo creo que ellas tienen derecho también. Tú sabes que eso ha originado también mucha polémica. Sí, bastante. Eso es un proyecto que Sí, viene con y ha mucha originado polémica. porque se está hablando de una resolución del Ministerio de Trabajo, inclusive eso. Entonces, ahí sí hay que oír a la gente. Sí, Porque sí. yo creo que hay que oír a la persona que se pretende beneficiar. Sí. Pero también, vamos a decir, en este caso hay que oír hasta los Yo creo, no empleadores. estoy de acuerdo con la resolución. ¿Eh? Yo lo que estoy es de acuerdo que se trabaje Una ley. una ley, que de hecho eso fue lo que se habló al principio, que se iba a trabajar la reforma al código de trabajo, al código laboral. De hecho, hay 2 diputadas en la Cámara de Diputados que recientemente reintrodujeron un proyecto para que las domésticas puedan ser remuneradas. Y yo creo que es así que lo debe de trabajar el Poder Ejecutivo, debe de estar ese proyecto en la mesa del diálogo, porque es un proyecto muy importante y que durante muchos años ha dado mucho sonido. Tú sabes que ese es un tema que yo no entiendo por qué. El Ministerio de Trabajo está hablando de una resolución, ustedes tienen un proyecto de ley y en el Consejo Económico y Social hay una mesa para el tema laboral y que se ha hablado de que ahí está una especie de la representación tripartita. Exacto. Y los partidos políticos. Y eso no ha sido llevado ahí. Pero ha dado mucha polémica. Un tema muy ahí importante. habrá que oír a las trabajadoras, vamos a decir, a los y a empleadores. Los empleadores, claro que sí. Porque es un tema muy delicado. Sí, claro que sí. Y tú dices que eso está en discusión el proyecto en la Cámara. Vamos a comenzar a discutir a trabajar ese ¿Ustedes proyecto. prefieren entonces que el Ministerio de Trabajo, esa resolución, Yo entiendo que no. que debe pararla hasta Debe que de se produzca un pararlo, proyecto claro de ley? que sí. Yo creo que debe de trabajarse porque esa resolución, si tenemos que sentarnos a trabajar una reforma y que ya eso lo habíamos hablado, Ah, ok. que se iba a trabajar una reforma al código. Entonces, ¿qué pasa? Exactamente. Voy a pedir tu permiso para pausar. de Claro nuevo. que sí. Pausamos. Nosotros cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. He reflexionado por 2 o 3 años sobre emprender un camino en la política de manera propia. Lo que nunca he dudado es hacia dónde dar ese paso. Como han podido ver, ese paso tan importante lo he dado en el día de hoy. Vengo con energía renovada, cargado de fe y esperanza en el porvenir del país y del PRD. Gracias, ingeniero Juan Maldonado, por su confianza y fe en nuestras capacidades. Trabajaré con denuedo y corazón, siempre respetando los lineamientos y preceptos legales de este partido. Para concluir esta breve palabra, me referiré a una de las expresiones con las que más me identifico del líder histórico de esta gloriosa institución política, el doctor José Francisco Peña Gómez. Soy soldado de vanguardia, de la retaguardia nunca será mi lugar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quedan ustedes formalmente representados. Bueno, seguimos debatiendo el tema de la resolución que dicen de la doméstica, pero yo creo que hay que buscar un nombre como más apropiado a esas personas que trabajan en Claro, tantas casas y lugares, vamos a decir, que hacen una labor digna. claro que sí. Entonces, la pregunta que yo te haría ahora es,
si el Ministerio de Trabajo está hablando de una resolución que ha traído el tema al debate, y ustedes están en una reforma de tipo laboral, ¿qué tú sugieres en ese sentido? Mira, y es bueno destacar que nada está por encima de una ley. Claro. Es lo primero. Es decir, por eso es que no le veo sentido a esa resolución, porque una resolución no está por encima de una ley. Y además yo entiendo que para tratar este tema es un tema muy delicado que ha traído mucho debate por años y que hay que escuchar a los diferentes sectores. Tenemos que escuchar a las mujeres que día a día se levantan temprano y van a brindarnos un servicio a nuestra vivienda, pero también hay que escuchar a los empleadores claro. de esa clase. Sí, yo creo que hay muchas conquistas que ya es hora de que las domésticas la tengan, porque son derechos, pero sí se deben de escuchar para poder hacer algo porque ojo con esto, podemos también estar haciendo que muchas mujeres pierdan sus empleos. Eso es lo delicado del tema. Entonces esto es un tema demasiado delicado, claro. Porque de tú no hacer las cosas bien y llevar la vista pública y escuchar a todos los sectores y buscar un consenso con todos los sectores, estamos contribuyendo a más desempleo. Ya está bueno, ya no podemos con más desempleo. No, claro. Ya no nos cabe más, por Dios. Ese es un tema delicado. Tú estás señalando una parte del tema delicado. Claro que sí. Porque también se habla de que un empresario que tiene una empresa muy estable, generalmente la cubre por nómina de la empresa. Claro que no es lo mismo que cualquier ama de casa, vamos a decir, de clase media, que tiene una persona trabajando en su casa con mucho sacrificio. Sí. Entonces, hay tanta variable. Por eso es que hay que irse a un diálogo. Hay que irse a un diálogo, porque sí, Héctor, también tenemos que ser claros, esas mujeres necesitan un día tener una pensión. Sí, yo estoy de acuerdo contigo que deben ser medidas que favorezcan a la persona y no que le vayan a causar problemas. Que no le vayan a causar problemas, porque oye, si lo hacemos de esa manera, sin un consenso, lo que estamos es tirando muchas mujeres a la calle, perdiendo sus empleos, desempleo, y no podemos estar a favor de esto. Menos en un momento de crisis. Exacto, menos en un momento de crisis. ¿Vamos a agravar más la situación? No, el objetivo de esto es buscar soluciones. Perfecto, entonces tú sugieres que eso se quede ahí en la discusión de la ley, de la claro reforma. Que sí. Vamos a discutir la reforma. Ojalá el amigo Luis Miguel de Cans, que ha participado de este programa, te escuche y prefiera sentarse con los legisladores a trabajar ese tema. Vamos a hablar de tu provincia. ¿Cómo está tu provincia, Hilary? La ciudad de los muchos primeros. Ay, sí. Mi provincia, te cuento... ¿Todavía hay cangrejo para allá? Sí, todavía hay cangrejo. Te cuento que mi provincia está esperando de una mano amiga. Para mí estoy contenta porque en estos días hice una intervención en la Cámara de Diputados donde la gestión pasada dejó una sala de emergencia en una de mis comunidades, en el municipio de Ramón Santana, y de un hospital, de una sala de emergencia equipada de un todo desde la gestión pasada. Okay. Y no se había querido abrir por falta de pagos a los ingenieros y todo esto, pero yo estoy muy feliz porque en estos días, hacen ya como 2 semanas o 3, 2 semanas, hice una intervención llamando a solucionar esa problemática y gracias a Dios mañana va a ser inaugurado, pero nuestra provincia está siendo muy lacerada por la falta de empleo. Nosotros éramos... Es bueno destacar que mi provincia fue por donde entró la economía de este país. Claro. Y de verdad que le han quitado todo. Y todos los ingenios que teníamos. Todos los ingenios que teníamos, a nosotros no han desnudado. Le queda uno solo. Un solo ingenio que tenemos que aprovecho de hablar de nuestro ingenio Porvenir. Un ingenio que debe de ser un patrimonio histórico, que en estos días lo voy a decir, pero espero que no me roben el proyecto. Voy a someter un proyecto para declarar el ingenio Porvenir como un patrimonio histórico, pero no solamente eso, que se quite la intención que existe de pasar el ingenio Porvenir al sector privado. Ya basta de darle todo al sector privado. ¿Quién está detrás de ese ingenio?
No diga el nombre. Empresa muy poderosa. Wow. Porque es el único que produce azúcar refino. Pero es lo triste es que si lo fueran a utilizar para aumentar la empleomanía, no fuera nada. Pero lo triste es que va a pasar lo mismo que pasó con los demás ingenios, que hoy son hierro viejo, porque lo que hicieron fue que lo desmantelaron y se lo llevaron a sus ingenios. ¿Y qué pasa con esas 1.500 familias de manera directa? Que ya tú puedes imaginarte las indirectas que se benefician de nuestro ingenio por venir. Entonces, 1.500 familias. Claro que sí. Yo quiero llamar a reflexión en ese sentido de que nuestro ingenio se siga preservando y que se siga apoyando y que le den apoyo. Y también quiero hablar, Héctor, del puerto de San Pedro de Macorís. Dime del puerto también. El primer puerto del país. Un puerto que desde que llegamos a la Cámara de Diputados sometimos una resolución que fue aprobada, que se apartó, logramos que se apartara un presupuesto para el puerto, pero estamos solo en promesas. Y recientemente cuando hicimos una intervención en la Cámara, creo que 2 o 3 días después, el director volvió a hablar del puerto de San Pedro de Macorís. El de portuario. Exacto, Jean Luis. Entonces, es bueno recordar que estamos esperando el puerto modelo que nos prometió. Una promesa de campaña del presidente Luis Abinader, pero después de haberse aprobado la resolución, después de entregarle ese documento al presidente Luis Abinader, que se lo entregué, conformó una comisión para que estudiáramos y diéramos el visto bueno a la factibilidad. Y con un estudio que se mandó a hacer, la pasada gestión de un estudio de factibilidad, logramos presentárselo al presidente. ¿Y más o menos en qué consiste el Consiste proyecto? en que el puerto de San Pedro de Macorís está apto para usarse en las 2 modalidades, carga y descarga y turismo. Y el director dijo que iba a convertir el puerto de San Pedro de Macorís en el puerto modelo. Y nosotros estamos esperando que se cumpla esa promesa. Pero tanto que se habla de puerto por otro lado, de muelle y cosas así, entonces ahí está tan cerquitica ahí. Y un puerto natural. Sí, claro. Que nos los regaló la naturaleza. Un puerto natural. Entonces, nosotros estamos en espera de eso. Una crisis muy grande que tiene la provincia de San Pedro de Macorís y que yo espero que este programa lo pueda ver el director de INAPA, Wellington Arnott, la zona sur de San Pedro de Macorís, una zona sur que mendiga gotas de agua y todo el mundo sabe el sacrificio que tiene esa población. Es una población pobre, tiene que estar comprando cubeticas de agua, pero tú te imaginas lo triste que es tú bañarte todavía en este tiempo con un jarrito y a parar en una ponchera para entonces descargar el toilet. Por Dios, nosotros no estamos en esos tiempos. Lo que hemos pasado por eso sabemos que eso es Sabemos, porque yo lo he vivido, por eso yo invité al director Arnott que hiciera por una semana ese ejercicio, para que sepa lo que siente mi gente de la zona sur. Mira, Hilary, así que tú estás hablando del problema del agua potable que estamos hablando. Claro que sí. Pero ¿tienen alternativas para enfrentar eso? Claro que sí. Mira, es bueno destacar que un grupo de empresarios de San Pedro de Macorís pagó un estudio para buscarle la factibilidad y la viabilidad de cómo se podía resolver ese problema. Y tengo entendido que ese proyecto se le entregó al director Arnott. Es decir, están ahí las soluciones. Es voluntad que hace falta. Okay. Yo he aprendido en la vida, Héctor, que todo se puede si hay voluntad. Eso es verdad. También hay un tema que siempre yo he visto en San Pedro de Macorís que va relacionado con agua. Ya en este caso no es agua potable. El tema del drenaje de la ciudad de San Pedro. El drenaje pluvial es otro de los temas que nos afecta mucho. El tema cloacal. Exacto. Que de hecho en estos días tuvimos que levantar una lucha porque nos querían contaminar nuestra playa, mandándonos un cáncamo ahí mismo a la playa, a nuestra playa natural que tiene la provincia de San Pedro de Macorís para que nuestros moradores
tengan un lugar donde ir a recrearse. Quisieron buscar una alternativa y era lacerando nuestra playa. Gracias a Dios, con nuestra lucha conseguimos que ese proceso se parara y que se buscara otra alternativa. Estamos en espera de que esos trabajos continúen. Pero ya tenemos tiempo, vamos para 2 años, que se hizo allá una mesa de trabajo para resolver esos tipos de problemas. Y hasta el sol de hoy, San Pedro de Macorís no tiene una obra importante que exhibir. Picassos, promesas. ¿Han dado mucho Picasso? Sí, porque no te voy a decir que no. Por lo menos tienen No Picasso. te voy a decir que no. De hecho, la presidenta Raquel, la vicepresidenta va mañana a la provincia de San Pedro de Macorís a dar en algunos municipios, pero especialmente en el cabecera, un Picasso de la construcción de 3 naves. Pero ya hace 1 año y pico que el presidente dio un Picasso para la construcción de otras naves. Claro. Nosotros lo que necesitamos es que los trabajos se terminen, que nos inauguren obras que estaban ahí. Te cuento que nosotros tenemos que fueron instancias que fueron iniciadas, escuelas que fueron iniciadas y que aún rompimos un nudo legal, una ley transitoria que se vence en el 24. Y no estamos viendo los trabajos que nosotros aprobamos una ley. ¿Con qué? ¿Qué relacionada con qué? Bueno, son obras que yo entiendo, la continuidad de obra que la continuidad tenía problemas de obra, aumento presupuestario. Exactamente. Sí, y nosotros, adendum y cosas de eso. Exacto, y nosotros cogimos y aprobamos una ley transitoria que se vence en el 24 para que todas esas obras fueran terminadas. Sí. Todavía en San Pedro de Macorís no he visto ninguna de esas obras. ¿Tú votaste por eso y tú no han hecho? Yo voté y luché porque yo abracé esa causa porque entiendo que mi provincia lo necesita. Nosotros estamos necesitando estancias infantiles en nuestra provincia. Esas mujeres que trabajan van a una estancia infantil y son la número 500 cuando le llega su turno para inscribir a sus hijos y poder tener quien le atienda a sus hijos e irse a trabajar con tranquilidad. Pero no solo eso, escuelas que fueron que se quedaron en el proceso y no están terminadas. Claro. Pero le arreglaron una junta a uno de los puentes. ¿Fue el del Soco o el del Iguamo? El Iguamo, sí. Pero el Iguamo tiene un problema de contaminación gravísimo. ¿Cómo va eso? Sí, ese es otro tema. Inauguraron una junta. Sí, la contaminación del río Iguamo es un tema que nos agobia por muchos años y todavía no hemos encontrado... No hay un proyecto, un plan de eso. Hemos puesto artículos en los periódicos, hemos hablado de que vayan en auxilio de nuestros ríos, pero te cuento que pasa con el río Iguamo lo mismo que pasa con nuestro puerto, y es que ¿quiénes son los que los contaminan? Los sectores que son intocables. Exacto. Bueno, Entonces, ahí hay una cementerio, una cuestión. Los sectores que son intocables. Increíble. ¿Quiénes tienen secuestrado a nuestro puerto por años? 3 empresas, que una de ellas tiene más de 20 años que no paga ni siquiera el arrendamiento del lugar. Sí, y esas son las gente que tienen estancada nuestra provincia. Y eso es un negocio. Eso es un negocio. Y le hemos llegado al final de la entrevista. Y se nos faltó hablar de Juan Dolio. Nuestra zona turística. Que es una zona que para ti es especial. Claro también. que sí. La hablaremos en otra ocasión. Claro que sí. Te damos las gracias por esta entrevista y estamos aquí a la orden siempre, como tú quieras hablar. Gracias, de verdad. Tenemos que seguir hablando de la provincia y fuimos por partes. Claro que sí, se nos quedó el sector turístico, sí, que es un fuerte muy importante en la provincia de San Pedro de Macorís. No, y ese tema que tú dices del empleo, San Pedro de Macorís, que era una provincia que con todos esos ingenios tenía mucha gente empleada. Nosotros alojábamos personas. Sí. Nosotros emigramos. De hecho, es bueno destacar que nosotros perdimos un legislador porque la población disminuyó. Bueno, hablaremos en otra ocasión. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Héctor. Diputada del PRD. Del glorioso partido Revolucionario Dominicano. Por San Pedro de Macorís. Hilary Fiordaliza Peguero. Pausamos, señores. Gracias. He reflexionado por 2 o 3 años sobre emprender un camino en la política de manera propia. Lo que nunca he dudado es hacia dónde dar ese paso. Como han podido ver, ese paso tan importante lo he dado en el día de hoy. Vengo con energía renovada,
cargado de fe y esperanza en el porvenir del país y del PRD. Gracias, ingeniero Juan Maldonado, por su confianza y fe en nuestras capacidades. Trabajaré con denuedo y corazón, siempre respetando los lineamientos y preceptos legales de este partido. Para concluir esta breve palabra, me referiré a una de las expresiones con las que más me identifico del líder histórico de esta gloriosa institución política, el doctor José Francisco Peña Gómez. Soy soldado de la vanguardia, de la retaguardia nunca será mi lugar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quedan ustedes formalmente levantados. Nosotros cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. En esta semana, en la Cámara de Diputados, se generó un debate bastante caldeado a la hora de conocer el proyecto de ley que establece una tasa cero, es decir, cero impuesto para 67 productos de origen agropecuario, agroindustrial e industrial. Esa pieza legislativa o proyecto de ley generó un debate entre todos los diputados de las diferentes bancadas. En medio de la discusión de ese proyecto, más de 200 organizaciones del sector agropecuario, industrial y agroindustrial expresaron su rechazo a la aprobación de esa medida y pidieron al presidente Luis Abinader un diálogo para ponerse de acuerdo en el manejo de la situación presentada con este proyecto de ley. Tuvo el rechazo de la mayoría de la oposición y el rechazo de los productores agropecuarios. A pesar de esa posición, la Cámara de Diputados, con la mayoría de los diputados del PRM, fue aprobado con una mayoría simple. Esta sesión donde se aprobó con mayoría simple generó los cuestionamientos de los partidos de oposición que establecen claramente que primero había que definir si ese proyecto de ley debió ser conocido con mayoría simple o con mayoría calificada. Ese planteamiento no se debatió, no se conoció en la Cámara de Diputados y fue sometido al proyecto con la aprobación presente únicamente de los diputados, fundamentalmente o mayoritariamente del PRM. Aprobada este proyecto de ley en una primera lectura, se ha postergado ahora la discusión de la segunda lectura para el próximo martes. En medio de una situación accidentada, polémica y con el rechazo de la mayoría de los productores agropecuarios e industriales y la mayoría de la oposición, hay que llamar a la sensatez de la Cámara de Diputados y yo diría a la sensatez y la prudencia del presidente Luis Abinader, porque este proyecto de ley proviene como una iniciativa del Poder Ejecutivo. Yo creo que lo más recomendable es el diálogo planteado por los productores agropecuarios y los industriales, porque si se quiere lograr un proyecto de ley o una medida que vaya en beneficio de la mayoría de los consumidores, esta iniciativa puede ser positiva para los consumidores, pero hay que evitar que sea perjudicial para los productores, porque en principio la medida puede parecer sencilla y beneficiosa para los consumidores, pero si afecta al sector productivo nacional,
como hemos repetido en otra ocasión, el sector productivo no volverá a producir y por tanto a quienes queremos beneficiar, que es a los consumidores, sobre todo a los de más bajo poder adquisitivo, al final de cuentas terminarían siendo perjudicados. Antes de entrar en la discusión de este punto, lo más aconsejable en un momento como este es el diálogo, es el consenso, es el entendimiento. Por eso nosotros respaldamos la posición de los productores agropecuarios e industriales cuando plantean que hay que dejar sin efecto ese proyecto de ley y dedicarse, específicamente el presidente, a dialogar con los sectores productivos. Pero también esa iniciativa la puede tomar el propio presidente de la Cámara de Diputados, el entrañable amigo Alfredo Pacheco. El momento es de diálogo, el momento es de prudencia, el momento es de sensatez. Hemos llegado al final de este programa, su programa Así Vamos. Esperamos tenerlo de nuevo en otra entrega de su programa. Bendiciones para todos. Así vamos.